Seguimos entonces con Jacob, el primero de los protagonistas del relato bíblico que hemos escogido para esta serie. Más adelante vamos a tener algunos otros personajes, vamos incluso a tener más personas que estarán hablando de otros personajes, pero sigamos avanzando en la vida de Jacob. Y hoy particularmente, siguiendo en la línea de esa marca característica en la vida de Jacob que ha sido la bendición, hoy quiero hablar de algo que he llamado bendición y revelación. Bendición y revelación. Y la idea es que bendición es todo aquello que Jacob, desde que tiene uso de razón, ha estado persiguiendo, buscando la primogenitura, luego en el engaño con su mamá para que Isaac finalmente lo bendijera a él. Pero hay algo con lo que Jacob no se ha encontrado todavía. Otra vez, él pudo robar la bendición. Él pudo engañar a su hermano para apoderarse de la primogenitura. Él pudo tener esos elementos que de alguna manera le garantizaban una vida bendecida. Pero hay algo a lo que Jacob todavía no ha sido expuesto, y esa es la revelación de Dios. Entonces quiero que me acompañe al capítulo 28 de Génesis, capítulo 28. Y vamos a leer a partir del versículo 10. Recuerde que quedamos en el punto en el que Rebeca advierte que por el nivel al que ha crecido la hostilidad entre los dos hermanos, finalmente Esaú va a terminar matando a su hermano menor y eso va a ser una tragedia. Entonces ella, como siempre, en forma astuta, hábil, habla con Jacob y lo convence de que debe irse, pero también habla con Isaac y lo convence de que debe enviarlo, ¿no? Entonces bendicen a Jacob y finalmente lo envían. Y otra vez se repite la historia, ¿no? Recuerdan a Abraham enviando a su tierra a buscar esposa para Isaac. Ahora Isaac envía a Jacob a que encuentre su esposa en ese lugar. Pero ustedes lo vimos el miércoles pasado. Detrás de todo esto hay la intención de Rebeca de guardar la vida de su hijo menor y que su hijo mayor tampoco se metiera en un problema complicado. Versículo 10, capítulo 28. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y él tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios,
y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob sale, hace una primera parada por razón del cansancio, ya se acababa el día, tiene que parar, tiene que descansar y tiene este sueño que acabamos de leer. Pero les dije que íbamos a hablar de bendición y revelación. Y como son dos términos que a veces usamos así en diferentes contextos y de distintas formas, yo quiero tratar de hacer alguna aclaración respecto al término revelación. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de aquello que Dios voluntariamente nos muestra, ¿no? La revelación es lo que Dios nos da a conocer de sí mismo. Eso es revelación. Entonces nosotros tenemos la revelación, bueno, en el caso particular de nosotros hoy, tenemos la revelación natural, aquella que nos permite apreciar a Dios en la naturaleza, ¿sí? Hay procesos naturales que la ciencia no tiene la capacidad de explicar. Hay un ser superior detrás de esos procesos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la revelación natural es lo que Dios nos deja ver de sí mismo a través de su creación. ¿Sí? Pero nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos la revelación especial. ¿Y cuál es la revelación especial? ¿Cuál es? La palabra. Solo que la palabra da testimonio de Cristo, indiscutiblemente. Pero la revelación especial es la palabra, ¿no? Entonces nosotros tenemos hoy la revelación especial. Ahora, a ver, ¿cómo le digo esto? Lo que Dios quería revelarnos, ya no lo reveló. Ya no lo reveló. O sea, técnicamente no hay más revelación. No hay más revelación. Ya Dios nos dio su palabra y toda la palabra dio testimonio de su Hijo y su Hijo se encarnó y estuvo entre nosotros. O sea, todo lo que Dios quería mostrarnos de Él, ya no lo reveló. Hay una dimensión del ser de Dios que todavía el velo no se ha corrido y que será corrido para nosotros cuando estemos frente a Él. Pero por ahora, eso es todo lo que Dios quería mostrarnos. Entonces, no hay revelación nueva, ¿sí? Pero ¿cuál es el asunto con la revelación? Entonces, ¿por qué hablamos de bendición y revelación si ya no hay más revelación? Bueno, el asunto es que lo que Dios quería mostrarnos, revelarnos, ya no lo reveló. Pero Ángel no ha conocido todo lo que Dios ya reveló. Entonces hay algo de la revelación de Dios que en un momento yo descubro, por ejemplo, cuando voy a la escritura y yo me encuentro con algo y digo, wow, yo no había visto esto. Pero no es que es nuevo, no, es nuevo para mí, es nuevo para mí, pero no es nuevo, ha estado ahí siempre, ¿sí? Entonces uno tiende a decir, descubrí una nueva revelación. No, esa revelación siempre ha estado ahí, Dios ya lo reveló siempre, ¿cierto? Pero para mí fue revelador. Ahora, esto técnicamente no se llama revelación, se llama iluminación. Perdónenme este par de minuticos aquí porque quiero aclarar algunos. O sea, cuando yo voy a la revelación y descubro algo que no sabía, no es que descubrí la revelación, una revelación nueva, no,
es que fui iluminado en la revelación que ya Dios nos había dado. ¿Sí? Entonces, pero usamos el término revelación, pero realmente o técnicamente corresponde a iluminación. Pero les decía, la revelación es dinámica. Nota, Dios nos dio la revelación en forma progresiva. Usted ve, por ejemplo, que la escritura no se escribió en un mes. Dios reunió unos personajes y dijo, vea, escriban ahí, les voy a dictar. Escriban, no. Fue un largo periodo de años en los que Dios se fue revelando. Entonces aparecieron personajes como Moisés, por ejemplo, que compilaron el Pentateuco, luego algunos reyes, algunos profetas, y la escritura se fue compilando hasta que llega el punto en el que después del nacimiento de la iglesia tenemos la revelación especial completa, ¿cierto? Ya, ahí tenemos la revelación. Pero fue un proceso de muchos años, un progreso en la revelación. Eso mismo pasa con nosotros, en nuestra comprensión de la revelación. ¿Cierto que usted sabe hoy más de la revelación de Dios de lo que sabía hace 2, 3, 5 años atrás? ¿Cierto que sí? O sea, nosotros vamos creciendo también en nuestra comprensión de la verdad revelada. Otra vez, repito, siempre ha estado ahí, pero yo voy creciendo en mi conocimiento de la revelación. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que en la medida en que yo me acerco más en mi comunión con Dios, tenga mayor claridad de lo que Él ha revelado a través de su palabra. Pero el verdadero desafío es cómo esa revelación, que es algo que Dios reveló a toda la humanidad en toda la historia, cómo esa revelación llega a mi vida, transforma mi vida, habla a mi corazón en este tiempo en particular, en este momento en particular. Y esto es lo que pasa con Jacob. Jacob ha escuchado las historias de su abuelo, Abraham, de cómo Dios lo llamó, lo sacó y él salió de su tierra sin saber nada y arrancó. Y él ha escuchado esa historia. Seguramente ha escuchado las historias de su padre, cómo Dios lo encontró cuando acompañó a su papá a la cima del monte y iba a ser sacrificado y Dios les habló y todo lo demás. O sea, Jacob ha conocido porque ha oído de oídas a Dios. Es más, ha peleado por una bendición que a ciencia cierta no sabe en qué consiste. Porque no se le ha revelado a él Dios. Y esto es lo que pasa en el pasaje que acabamos de leer. Jacob sale. Y mira qué curioso. Uno observa la imagen de Jacob y no encaja en todo lo que él se ha esforzado por conseguir. Jacob se esforzó por apropiarse de la primogenitura. Participó en un sigiloso plan para robarle la bendición a su hermano. Es el heredero, es el futuro jefe del clan familiar. Pero ¿a quién acabamos de ver en el relato? ¿Quién nos describió el relato? ¿A quién está describiendo el relato? Un fugitivo, desterrado. Escuche, que no tiene ni siquiera dónde dormir, que está cansado y tiene que dormir en el piso, tiene que improvisar una piedra por donde poner la cabeza. O sea, este no es el tipo bendecido, el primogénito. O sea, ¿qué pasa? Este hombre no tiene nada. Está escondido de la furia de su hermano. No tiene ni siquiera un lugar decente donde descansar. Y tiene que acostarse en la tierra, en el piso. Es el portador de una bendición. Curioso. Él es el portador de la bendición. Él es el primogénito de Isaac.
pero parece que eso no le sirve de nada. Y mira, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la pieza que falta en el rompecabezas de este hombre para que pueda encontrarse con la bendición que tanto ha luchado? Y este pasaje nos muestra qué es exactamente lo que le falta a Jacob. Jacob necesita no solo la bendición de Dios, sino sobre todo encontrarse con el Dios de la bendición. Jacob sabe la importancia de la primogenitura, de la bendición, pero no ha conocido al dador de la bendición. Seguramente ha visto en su padre que ha sido un hombre bendecido. Seguramente en algún momento acompañó a Isaac a algún altar, a participar de un momento de adoración y de ofrenda a Dios. Nota, Jacob está hablando de cosas que indiscutiblemente debió haber visto en su padre. Cómo hace un acto de consagración, de verter aceite sobre una piedra, cómo después levanta su voz diciendo que sus diezmos le va a dar a Dios. O sea, indiscutiblemente todo este tipo de cosas son cosas que él vio en su padre. Probablemente escuchó de su abuelo también, pero es algo que hasta ahora él personalmente no ha vivido. Escúchame. Hay algunos conceptos de Dios que hemos recibido por revelación de la palabra, pero que deben ser iluminados en nuestro corazón para que nuestra vida sea transformada por completo. Y es muy interesante porque el proceso de Dios con Jacob apenas comienza. Y lo que quiero que hagamos en los próximos minutos es, otra vez, Jacob es el portador de la bendición. Jacob tiene el rótulo de primogénito de Isaac. Jacob es el hombre. Cuando Isaac muera, él va a asumir la dirección del clan familiar. Él es el portador de la herencia, quien va a distribuir la herencia. Él es. Pero tiene que estar huyendo. O sea, hay algo que necesita ser revelado a la vida de Jacob, iluminado en la vida de Jacob. Hay algunos elementos de la revelación de Dios con los que él debe encontrarse. ¿Cuáles son? Y quiero que los identifiquemos rápidamente. El primero de ellos, a él debe revelársele la comunión personal con Dios. La comunión personal con Dios. Recuerda, Jacob conoce a Dios de oídas. Jacob conoce al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, con el que todavía no se ha encontrado, es con el Dios de Jacob. Y él necesita tener una comunión personal con Dios. Y esto es algo vital para todo aquel que quiere conectar la bendición con la revelación de Dios. No importa cuánto sepas, no importa cuánto te emociones con una palabra, con una declaración, si esa palabra no se hace vida en ti, nada va a ocurrir en tu vida. Nada va a ocurrir en tu vida. Jacob está huyendo de su hermano, llega a un paraje, decide dormir, improvisa una almohada con una piedra. Él quiere renovar sus fuerzas, pero en medio de ese cansancio de pronto sueña y escucha, ahora Dios le sale al encuentro. Y mira lo que le dice. Miremos nuevamente el verso 12. Dice,
y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y ángeles que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Y bueno, ahí sigue todo lo demás. Pero quiero que observe la imagen que Dios le muestra a través del sueño. Una escalera que está sentada en el suelo, pero que llega hasta el cielo, pero allá en la cima está Dios. Y lo que él puede apreciar es ángeles, mensajeros divinos que suben y bajan, suben y bajan. Escucha, esto es lo particular de la visión. Esta escalera es un referente real por medio del cual él nota que hay una comunión entre el cielo y la tierra. Que esto no es un asunto de que desde la tierra invocamos el cielo y ya. No. También del cielo desciende lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nota, probablemente Jacob había acompañado a su padre a algún sacrificio en un altar. Él había visto cómo la víctima era quemada en el altar y el fuego generaba el humo, el aroma que subía y se perdía entre las nubes. Una ofrenda que fue elevada a Dios y que probablemente Dios se agradó y la recibió. ¿Sí la recibiría? ¿Sí se agradaría? ¿Y cómo saberlo, cierto? A ciencia cierta no había forma de saberlo. Pero ese día, a través de esa visión, él vio que la comunión con el cielo es una comunión de doble vía. Por medio de esta visión, él entiende por primera vez que puede elevar su petición a Dios, pero puede acceder también a la respuesta de Dios. Esos mensajeros que suben y bajan ilustran la dinámica de la comunión con el Todopoderoso. Yo soy el Dios al que Abraham le hablaba, pero que también lo llamó, que también lo sostuvo, que también lo acompañó. Ese soy yo, Jacob. Probablemente en alguna ocasión Isaac le habló de esto, pero ahora sus ojos pueden ver. Y esto es lo lindo, mire, ese cuadro tan celestial, pero a la vez tan terrenal. Porque la escalera está sentada en la tierra y los mensajeros de Dios llegan hasta la tierra. Y entonces él puede percibir esa comunión en doble vía que él puede y necesita tener con Dios. Escúchame. Más allá de saber que oramos al Padre en el nombre del Hijo y por la intercesión del Espíritu Santo, nosotros necesitamos movernos en la dinámica de esa escalera. Entender que podemos acceder al trono de la gracia por el sacrificio del Hijo y disfrutar de aquello que Dios en su misericordia ha extendido para nosotros. La imagen de ese Dios distante, inalcanzable, que oye y responde quién sabe cuándo. Esa es una imagen de la religión, pero no es la imagen de la comunión que Dios quiere que tengamos con Él. Y viene aquí el segundo elemento que es revelado a Jacob. Entonces recuerda, te dije primero la comunión personal con Dios, pero lo segundo es el carácter personal de la voz de Dios. Y perdone que reitere en la expresión personal,
pero es que yo necesito reconocer el carácter personal de su voz. Porque esto es lo lindo. Dios me habla a través de lo que ya ha hablado. La palabra eterna, esa que declaró a través de los profetas, de los patriarcas, de los grandes hombres de la Escritura, en un momento determinado es la palabra de Dios para Aldemar, para Carmen Ruth, para Edwin, para Ángel, para Marisela, para mí. La palabra eterna ahora es la voz de Dios para mí. Jacob necesita apropiarse de la voz de Dios. Este hombre había usado el nombre de Dios, conocía las promesas de Dios, probablemente había recibido la bendición de Dios, pero es la primera vez en el texto, desde que vemos en el libro de Génesis la historia de Jacob, es la primera vez que Jacob oye la voz de Dios a su oído. La primera vez. Y le dice, verso 13, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Nota, ya Dios no le habla en los términos de la bendición de Abraham. Esto es lo que le prometí a Abraham. Le dice, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Otra vez, es la misma promesa que le hizo a Abraham, pero ahora es la promesa a Isaac. Ahora es la promesa a ti, a mí. Ahora es el cumplimiento de Dios en Cristo Jesús para mí. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al oriente, al occidente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. No te de... Mire, esta frase final. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Wow. Espectacular. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Reciba esto en su corazón como la voz de Dios para usted hoy. Dios te dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y al escuchar la voz de Dios, Él no solo identifica a Jehová, el Dios del proyecto familiar, sino que ahora identifica al Dios de Jacob. Ahora la promesa se personaliza. No es esta tierra se la prometí a Abraham. No, dice esta tierra en la que tú estás acostado, te la daré a ti. A ti. ¿Cómo es de urgente que podamos escuchar la voz de Dios en forma personal? Que podamos identificar en la palabra eterna lo que Dios tiene hoy para mí. Jacob establece una comunión personal con Dios y ahora puede escuchar a su oído la voz de Dios. Yo creo que algunos nos conformamos con escuchar las lindas historias de lo que Dios ha hecho en otros, los testimonios gloriosos del obrar de Dios en otras personas, los desafíos de fe de otros creyentes en este tiempo o en otros. Pero Dios quiere manifestar su gloria en tu vida, aleluya. Que puedas reconocer tu voz, que puedas hacer parte de lo que Él se ha propuesto hacer contigo. Y es fascinante, mira, yo creo que todos necesitamos escuchar lo que Jacob escuchó.
Dios se le aparece y le dice: yo soy, te daré, te haré instrumento de bendición, porque el que te bendiga será bendecido. Luego dice: te acompañaré, te llevaré y te traeré, y no te dejaré hasta que haga todo lo que he dicho. Aleluya. Todos necesitamos escuchar esto, recibirlo de parte de Dios para nosotros. Una tercera cosa que le fue revelada a Jacob, y fue la conciencia real de la presencia de Dios. La conciencia real de la presencia de Dios. Este no es el Dios del altar. Este no es el Dios que invocamos en medio de un rito. Ese día Jacob identificó la presencia de Dios. Ese día fue consciente que Dios estaba ahí. Y este es quizás su más grande sorpresa. ¡Wow! Dios está aquí. Yo no lo sabía. Yo pensé que Él estaba en el altar allá cuando presentábamos la ofrenda. O que Él estaba allá cuando nos reuníamos todos en un rito de adoración o algo así. Y nota el verso 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Repito, seguramente en medio de ese ambiente religioso, de jornadas de sacrificio y de adoración, él no había tenido un encuentro real con la presencia de Dios. Pero ese día tuvo conciencia de eso y se llenó de miedo. Ese temor reverente de saber que Dios está ahí. Toda aquella religión, cada escenario de su vida habían estado acompañados de la presencia de Dios, pero él nunca fue consciente de eso. Nunca. Pero ese día, al despertar de ese sueño, él se sobresalta al descubrir que Dios está ahí, que era casi palpable la presencia de Dios en medio de ese lugar. Yo creo que ese temor reverente escasea mucho en la iglesia de hoy. Nos cuesta trabajo apreciar la realidad de esta verdad gloriosa. Dios está aquí, aleluya. Donde quiera que tú vas, con quien quiera que tú estés, no importa lo que estés haciendo, Dios está ahí. Cuando nadie te ve, Dios está ahí. Cuando estás solo con tu dispositivo, sin tener ninguna mirada a tu lado, Dios está ahí. Cuando tienes que tomar una decisión que quizás compromete algo tuyo, Dios está ahí. Nuestro personaje estaba acostumbrado a ver los lugares de adoración con un altar donde se ofrecían sacrificios, y él asociaba: aquí está Dios. Pero ahora descubre que la presencia de Dios lo llena todo, lo habita todo, que aquel paraje solitario donde no había nada, ahí estaba Dios. El camino donde él transitaba, ahí estaba Dios, y que cada escenario que él pisaba era casa de Dios.
Escucha, esto es algo que sabemos aquí, pero nos cuesta vivir desde acá. Por eso seguimos convencidos que nos vamos a la iglesia a buscar a Dios. Porque como no somos conscientes de que está en todo lugar, de que está con nosotros, tenemos que pensar en ir a un auditorio a buscarlo. No corremos el fin de semana a la casa de Dios. Somos la casa de Dios y su presencia está en nosotros. Aleluya. Y a veces es triste. Hoy vemos una iglesia más consciente de la presencia del diablo que de la presencia de Dios. Tienen la facilidad de ver el diablo en todas partes, pero no reconocen a un Dios que está con ellos y que está en ellos. Y finalmente, una más. Entonces recuerda, te dije, a Jacob se le revela el desafío de la comunión personal con Dios, el carácter personal de la voz de Dios, la conciencia real de la presencia de Dios. Y una cosa especial que le he revelado a Jacob es la necesidad de la consagración de su vida a Dios. Hasta ahora Jacob había visto a Dios como el que le podía dar lo que él necesitaba, lo que él quería, lo que él anhelaba. Pero esa madrugada descubrió que su vida no tenía sentido si no era consagrada a Dios. El verso 18 dice, se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es interesante ver los elementos involucrados en este acto de consagración. La piedra como una señal visible, el aceite como un referente de consagración, como un símbolo de algo apartado, consagrado, santificado. Como les decía al principio, probablemente estas cosas Jacob las había visto en algún tipo de ceremonia, de rito, de adoración de su padre. Y ahora que está solo y que siente la necesidad de consagrar su vida a Dios, entonces acude a ese tipo de cosas. Y otra señal típica de un momento de adoración es que Jacob renombra algo. Esto antes se llamaba Luz, ahora se llamará Betel. Nota, el poner nombre nuevo es una de esas señales propias de la consagración. Eso es lo que Apocalipsis habla, de que recibiremos nombre nuevo, que recibimos nombre nuevo al momento en que somos consagrados para Él. Pero, nota, esto es todavía algo, ¿cómo lo definiría? Algo muy primario todavía en la experiencia de Jacob. Porque si usted lee con detenimiento, yo no sé si esto es propiamente una consagración o como una especie de chantaje, ¿no? Porque nota lo que Jacob dice, si fuere Dios conmigo, si me guardare, si me diere pan y vestido, y si me volviere acá en paz a la casa de mi padre, pues entonces Jehová va a ser mi Dios, ¿sí? Y hasta el diezmo le voy a dar. ¿Sí? Sí. O sea, si Dios hace todo eso, pues entonces
yo lo voy a reconocer como mi Dios y le voy a entregar hasta el diezmo de todo lo que tengo. Pero usted no notó, mire un momentico, usted no notó el verso 15 que Dios ya le había dicho: he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haga todo lo que he dicho. O sea, es que Jacob es el típico ser humano que está convencido de que todo lo que le ocurre es él el que lo provoca. Por eso él se ganó la primogenitura. Hábilmente se la compró a su hermano. Él le arrebató la bendición a Isaac. Pero Jacob, desde antes de nacer, Dios ya lo había determinado. Ahora se encuentra con Dios. Descubre que Dios es un Dios al que accedemos, pero que también se manifiesta a nosotros. Oye la voz de Dios. Descubre que está ahí. Y a pesar de eso le dice: bueno, Señor, vamos a hacer un trato, vea. O sea, ¿cuál trato? ¿Cuál trato? Pero todavía le faltaría a Jacob mucho por recorrer. Y aquí es donde es importante entender un poquito el concepto de consagración. Escúchame. La consagración no es un evento en el que vienes al altar presentando tu vida. La consagración es un proceso mediante el cual le entregas todo a Dios por el resto de tu vida. Eso es consagración. No es un evento, es un proceso. Jacob lo redujo a un evento. Hasta hizo el ritual, la piedra, el aceite. Ahora se llamará Betel. Y bueno, y vamos a hacer el trato, Señor. Si usted efectivamente me lleva, me alimenta, me viste, me guarda, me trae otra vez, pues cuente conmigo. Y ahí partimos. Yo le doy el 10%. No, Jacob. Es que toda tu vida le pertenece a Dios. Y usted se dará cuenta en las próximas semanas que Dios se encarga de recordarle a Jacob a lo largo de toda su vida que efectivamente todo le pertenece a él. La consagración no es un evento, siempre es un proceso. Y otra vez, Jacob está empezando un proceso de consagración. Y creo que es un buen momento al final de esta reflexión para que volvamos a traer a nuestra mente y a nuestro corazón el desafío, la invitación de Dios a consagrarnos por completo a Él. Por favor, recuerde lo que ha sido la historia de Jacob hasta este punto. Falta mucho todavía, pero hasta este punto, un hombre completamente ávido de la bendición de Dios, de lo que Dios puede darle.
Y escuche, hasta este punto de la historia parece que lo consiguió todo. Consiguió la primogenitura y consiguió la bendición del papá, incluso negándosela a Esaú, su hermano. Yo les pregunto, ¿le ha servido de algo hasta aquí? No. Porque Jacob, no hay bendición divorciada del Dios de la bendición. Porque la mayor bendición que un ser humano puede experimentar es transitar por la vida consagrando todo lo que es y todo lo que tiene al Dios de la gloria. Esa es la mayor bendición que podemos disfrutar. Y Jacob lo entendería con dolor, con situaciones adversas, dolorosas, frustrantes. Ojalá que no nos tome a nosotros tanto tiempo, tantos años, tanto dolor, y que podamos entregarle todo a Él por el resto de nuestras vidas. Recuerda, comunión personal con Dios, la voz de Dios para mí, la certeza de su presencia y la consagración como una decisión de vida. Todo lo que yo soy es de Él. Todo lo que yo tengo es de Él. Y en ningún otro escenario estamos más seguros y más plenos que en sus manos poderosas. Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias por recordarnos a través de Jacob lo ansiosos que somos, lo desesperados que vivimos por atesorar bendición. Se nos olvida que la bendición ya nos fue dada. Pero hoy aprendemos que mi respuesta a la bendición es la consagración. Aquí estamos, Señor, en esta noche, entendiendo que somos casa de Dios y que todo lo que somos y tenemos, Señor, te pertenece. Que no queremos mayor placer en esta vida que vivir para ti. Disfrutar de ser instrumento de la manifestación de tu gloria. Y poder vivir irradiando la grandeza de aquel quien por su misericordia nos sacó de las tinieblas a su luz. Gracias, Señor. Gracias por guardarnos, como lo mencionaba Jacob, por proveernos, por darnos lo que necesitamos, por protegernos, por llevarnos, por traernos, pero sobre todo, gracias por cumplir en nosotros todo lo que has dicho, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a vivir respondiendo a la grandeza de tu bendición con una vida de consagración.
que podamos tener claridad de la voz de Dios a nuestras vidas, disfrutar de la comunión con Dios en esa doble vía y tener conciencia de la presencia de Dios en todo lugar donde nos permitas estar. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.